Cuando alguien hace una historia, es difícil dejar a un lado la experiencia y filosofía personal en la creación de la misma. Esto es propio de cada autor, donde sus obras están muy conectadas a cómo éste ve el mundo a su alrededor. Pero, ¿qué sucede cuando la obra va más allá de lo que su creador tenía pensado? ¿Acaso el público es quien tiene derecho a decidir el significado de una historia, dejando a un lado las verdaderas intenciones de su autor? En el pasado, como ya lo había mencionado antes, las historias eran creadas con objetivos morales o religiosos, queriendo ser transmitidos de generación en generación para crear un determinado comportamiento y costumbres que unieran a una comunidad de manera cultural. Pero a medida que avanzaba el pensamiento humano, este decidió en usar la narración, ya sea oral o escrita, para contar historias individuales, separadas de una cultura moral o religiosa, quizá para entretener o para expresarse artísticamente mediante un relato de manera libre. A partir de este punto es donde el autor se hace propietario de sus historias, y al mismo tiempo, estas dirán mucho de su propio autor. ¿A qué me refiero con esto? Siendo la literatura un medio de expresión artística, un método para que una persona demuestre sus sentimientos y emociones de forma única hacia el público, esta dicha expresión está ligada a la condición humana. Si un autor quiere expresar tristeza y depresión, este puede llegar a relatar acontecimientos muy cercanos a su propia experiencia personal, sea un desamor, la muerte de un ser querido o el mismo desorden mental llamado depresión. Son eventos que alguien que crea arte tiene que experimentar para poder plasmar dichas emociones en un lienzo o un papel. Goya, famoso artista español del siglo XVIII e inicios del XIX, contrajo una fiebre que lo dejó sordo en su oído izquierdo, y además de haber sobrevivido 2 veces a enfermedades mortales, indujo a este pintor a crear los infames cuadros conocidos como las pinturas negras. Nunca fueron expuestos al público y representan una de las partes más oscuras en la vida del artista. Puede verse muy bien el cambio de estilo y expresión que antes poseía cuando estaba en un buen estado físico y emocional, comparado al de una fuerte época de nihilismo y depresión, casi locura. En un caso algo más popular y de escala algo menor, Hajime Isayama, creador del manga Shingeki no Kyojin, siendo tan solo un muchacho de 20 años trabajando en un café internet para poder subsistir y poder cumplir su sueño como mangaka, fue rechazado de varios lugares debido a su sucio trazo, su pobre concepto anatómico y su mediocre sentido de la perspectiva, aunque su narrativa era muy admirada, lo que le motivó un día a crear la famosa serie que es ahora un hit alrededor del mundo. Durante esta época tan desmotivadora en su carrera, Isayama había creado un final para dicha historia. Tenía la idea de acabar su obra maestra de la manera más pesimista posible, pensando que esta nunca tendría éxito, donde aludiendo a la primera escena de su manga, todos los personajes en dicha historia yacían muertos, siendo la última escena el ojo abierto de nuestro protagonista, en donde un insecto se posa en su ojo para demostrar que lo que queda de nuestro héroe es solamente un cadáver. Por supuesto que debido a los premios adquiridos por su obra y la popularidad que obtuvo la adaptación animada internacionalmente, este decidió por abandonar dicho concepto hasta donde más pudiera. La obra y el autor son muy cercanos emocionalmente, pero aunque esta expresividad emocional esté fuertemente conectada al artista, no solo estas son las cosas que un autor suele manifestar en sus trabajos. Junto con un montón de experiencias personales, estas personas, al igual que cualquier otro ser humano, vienen con un montón de formas diferentes de ver la vida. Temas como la filosofía, las creencias religiosas y la política son parte importante de cada persona, cosas que crean una personalidad y un estilo de vida. Por supuesto, esto no quiere decir que su visión del mundo sea la correcta o la que todo el mundo debería de poseer. J.R.R. Tolkien fue un escritor inglés conocido por ser el creador del famosísimo libro El Señor de los Anillos. Debido a sus orígenes culturales como romano católico, de política conservadora, fuerte opositor a burocracias gubernamentales, amante de las monarquías, con un alto conocimiento institucional en literatura e idiomas, además de tener experiencias en el ejército durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ser lo que en aquella época se podría considerar como un nerd. Estas cosas fueron las que inculcaron en él para crear una de las mitologías literarias más influyentes en el mundo moderno. La historia de dicho libro es fuertemente inspirada en la mitología cristiana,
mientras que las divisiones de las diferentes razas son basadas en las perspectivas que éste tenía frente a otras culturas. Y una de estas razas expresaba todo el repudio que éste sentía hacia la gente de color. Es de conocimiento popular que los inicios del siglo XX fueron unas épocas de mucha discriminación racial, la cual era casi una moda que no acabaría sino hasta finales de dicho siglo. Teniendo un impresionante racismo, Tolkien creó los infames orcos, que si bien actualmente se han modificado para que su piel sea de un color diferente en algunos casos o tengan más expresiones faciales similares a las de un monstruoso elfo, el libro los describe como feos hombres de piel oscura con comportamientos increíblemente salvajes. De la misma manera, H.P. Lovecraft, y de forma opuesta a Tolkien, fue un escritor estadounidense conocido por sus historias del ahora popular horror cósmico, que habiendo vivido enfermo la mayor parte de su vida y en una enorme soledad, alejado del contacto social, habiendo perdido a su padre debido a la demencia y luego el perder a su madre, lo llevó a una enorme época de depresión y ansiedad. Siendo ateo y teniendo una vida llena de pobreza y miseria, lo llevó a escribir las más depresivas historias donde impresionantes entidades extraterrestres traen la inminente destrucción de la humanidad, donde nada en la vida tiene sentido y el único destino del ser humano es sucumbir a la locura o morir. Lovecraft odiaba las religiones, era racista, xenófobo y antisemita, haciendo que su repudio hacia cualquier cultura opuesta a la suya contribuyera a la creación de aterradores criaturas en sus trabajos, cada una con sus costumbres y creencias, las cuales traerían la destrucción de todo a su alrededor. Y en un tercer ejemplo tenemos a Mark Twain, famoso escritor estadounidense, el cual era conocido por su humor y sus historias optimistas que mostraban todo acerca de la antigua cultura gringa durante el siglo XVIII y XIX. Aunque creyente, odiaba las instituciones religiosas, apoyaba la abolición de la esclavitud, luchaba por los derechos civiles, en especial los de las mujeres. Además, era amante de la ciencia y la tecnología, hasta que un día Twain perdió a la mayoría de todos sus seres queridos, incluyendo a su esposa. Su filosofía de vida empezó a hacerse cada día más severa, y así fue donde creó una de sus últimas obras, la cual jamás publicó en vida, El misterioso extraño, una obra muy crítica hacia la religión de la época. ¿De qué trataba esta obra? Bueno, era la historia de 3 niños, que un día encuentran a un chico adolescente muy extraño. Este empieza a generar varios trucos de magia ante sus ojos, y es así como de repente este les dice que sus seres queridos están a punto de sufrir grandes calamidades, las cuales se hacen realidad, para luego mostrarles a estos la hipocresía de la condición humana y de sus propias creencias, de la manera más cínica y desesperanzadora posible. El nombre de este chico, Satanás. Es obvio notar cómo, dependiendo de la vida que dicho autor haya tenido, sus trabajos demostrarán la subjetiva filosofía de vida que estos experimentaron a lo largo de la misma. Y a pesar de que no todos estos autores serían populares, sino hasta cuando ya su trabajo dejara de ser importante para ellos, o estos fallecieran mucho antes de que estas historias tocaran al público, hay circunstancias en donde estas experiencias o las emociones plasmadas en dichas obras terminen por ser de mucho desagrado para su autor años más adelante. Pello fue un caricaturista belga conocido por ser el creador de los famosos pitufos. Estos se volvieron tan increíblemente populares que todo el trabajo que Pello había hecho con anterioridad fue opacado por dicha obra. Debido a esto, el autor empezó a odiar su propio trabajo, solo trabajando en los pitufos porque le ofrecía grandes cantidades de dinero y fama, pero al mismo tiempo brindándole mucho estrés de saber que nada nunca que hiciese o hubiera hecho con anterioridad pudiera ser reconocido de la misma manera. ¿Y qué hay del caso del famoso músico alemán Ludwig van Beethoven, el cual, teniendo un impresionante legado musical, llegando a ser conocido como el músico más famoso del mundo, tuviera un enorme disgusto frente a una de sus más conocidas composiciones, Sonata de la Luz de Luna, compuesta en una enorme depresión en su vida, al ser en su momento considerada como la música más popular que hubiese compuesto? En sus mismas palabras, Beethoven dijo a uno de sus estudiantes, Carl Czerny: ciertamente he escrito cosas mejores. El odio que un autor puede tener contra su obra
Si bien puede ser debido a que ésta opaca sus trabajos anteriores, también es experimentado debido a que el autor no quisiera solamente ser conocido por dicha obra solamente, o puede ser justificado si dicho trabajo es muy mal recibido. Yoshiyuki Tomino, famoso creador de la franquicia Gundam, a pesar de tener mucho afecto a esta misma, odia el trabajo que realizó para una de las sagas más infames de esta clase de historias de robots espaciales, Victory Gundam, siendo probablemente la más depresiva y criticada de toda la franquicia. Tomino llega incluso a insistirle al público que no la vea, debido a que él siente que no dio lo mejor de sí en dicho trabajo. J. Michael Straczynski es el infame escritor del peor arco argumental en la historia de Spider-Man en los cómics, sin contar la infame saga de los clones, One More Day, donde Spider-Man le vende a Mephisto su matrimonio solo para poder resetear dicha franquicia una vez más y que nada de esto hubiese sucedido. Este odió a más no poder el trabajo expuesto en dicho cómic, pero al parecer Joe Quesada, co-creador del arco argumental, no tiene el mismo desprecio que siente este escritor. Pero bueno, ¿qué se podría esperar de un tipo que escribió un arco donde Norman Osborn viola al clon de Gwen Stacy? Pero eso ya es otro tema, así que olvídenlo de sus mentes. En otras circunstancias, el odio de un autor hacia su obra, o más bien el ligero disgusto que éste posee, es debido a un choque cultural o un recibimiento inesperado por parte del público. Alan Moore, conocido escritor inglés, famoso por su trabajo en historietas, en especial las de superhéroes, tiende a ser de estos que llega a odiar su propio trabajo debido a cambios emocionales en su vida. Por ejemplo, sus pensamientos políticos y filosóficos son muy expuestos en series como V de Venganza, la cual considero su peor trabajo y una horrenda película. Pero a veces su odio hacia ideales conservadores y de políticas de derecha puede no salir como éste esperaba. En su obra maestra, Watchmen, Moore quería generar un personaje que demostrara todo el repudio que éste sentía hacia ya mencionadas políticas, creando así a Rorschach, un antihéroe que más bien parece un psicópata asesino con una particular forma de ver el mundo a su alrededor, que irónicamente terminó convirtiéndose en un personaje simpático con el cual el público pudo identificarse y sentir empatía, todo lo contrario a lo que su creador deseaba. O vamos a un caso un poco más oscuro para la mayoría: Isao Takahata, director, aunque no escritor de la historia original, La tumba de las luciérnagas, no hizo la película como una historia de antiguerra, sino el de demostrar el desprecio que una sociedad puede tener hacia la juventud y la inocencia. La mirada final que el protagonista lleva hacia el público, según el director, es una mirada de crítica hacia la sociedad japonesa, advirtiéndoles de proteger a su gente en tiempos difíciles. El público, por supuesto, ha generado sus propias interpretaciones sobre la película, pero ninguna similar a la que Takahata quiso manifestar. En un contexto algo controversial, existen los casos donde el dinero cambia por completo a la obra, dejando de ser algo hecho para narrar una historia o expresar una emoción, solamente hecho para imponer estereotipos o generar fanservice y ganarse unos cuantos centavos. Además, debido a la intromisión de la fanaticada o de fuertes políticas de la época, acontecimientos que van más allá de lo que el autor desea, o por cambios de la productora, la obra cambia por completo. Y no es siempre para bien, aunque esto no es tanto un caso del autor contra su obra, sino del medio contra esta misma. Esto me lleva a un tropo muy curioso en el mundo del arte en general: la muerte del autor. No me refiero a cuando este muere de verdad dejando su historia incompleta o a interpretación, ya que esta última sería intencional de su parte. Me refiero a cuando la obra supera al autor a puntos donde todo lo que éste diga o haga en su propia obra no será considerado como parte de la misma por el público, y es probable que alguien más tome riendas de dicha historia en su lugar. El caso más infame de esto es la famosa franquicia de Star Wars, creada por el director George Lucas.
Habiendo creado 3 populares películas que narraban una historia particular, aunque seamos honestos, las películas, si bien eran dirigidas por Lucas, eran escritas por personas diferentes, era un relato que causó tal boom cultural que fans de dicha franquicia, siendo varios de estos escritores y artistas como Lucas, decidieron tomar la franquicia y expandirla a muchos niveles ajenos a los de Lucas, por medio de cómics, videojuegos o libros. Este se sentía incómodo con el hecho de ver que alguien más hiciera historias sobre su obra, a puntos donde este decidió volver a tomar las riendas de esta y hacer 3 infames películas que narraban lo acontecido en el pasado de la franquicia. Incluso Lucas llegó a reeditar sus películas anteriores, cambiando cosas sin importancia para mezclarlas con el nuevo universo que había generado, sin importarle los problemas argumentales y visuales que estos pudieran llegar a generar. Estas cosas solo empeorarían la frustración de los seguidores, a puntos donde estos mismos llegaban a crear mejores historias que las de su propio creador, llegando a puntos donde se llegaba a rechazar todo lo creado por Lucas en sus épocas modernas, donde ahora, habiendo su creador vendido su trabajo a Disney por completo, otros escritores son los que toman las riendas de su obra, aunque eso no evitó que la mediocridad se fuera. Estos son los dilemas que un autor se enfrenta a la hora de crear un trabajo. Para un público general, un autor es tan irrelevante como lo que se hace durante la producción de dicha obra, ya que recuerden, el espectador promedio solo se interesa en el resultado final. Enfrentarse al medio, enfrentarse a los cambios que la obra puede llevar, enfrentarse a los cambios de vida que pueden cambiar radicalmente al autor en lo que resta de vida artística, o el total repudio por el mismo trabajo, pero irónicamente este puede incluso ser más popular de lo que su creador pensó en un principio. Dependiendo del autor, este puede llegar a resaltar más que la obra expuesta o puede ser consumido por lo que éste haya generado con dicha obra. Por más que se pueda decir que un autor es quien ganaría contra su obra, ya que éste maneja las riendas de la misma, es la obra la que hace al autor lo que es. Si ésta es cambiada radicalmente, se hará saber. Pero a la larga, pienso que es el público el que decide al final. En otras circunstancias, separar a la obra del autor se hace imposible, ya que éste poseía un estilo inigualable a la hora de crear dicho trabajo, y al ser reemplazado, esta obra se empezará a flanderizar a puntos donde lo que se obtiene al final es solo un cascarón vacío de cosas que ya habían sucedido antes en dicha obra. Y esto me lleva a mi caso en particular. Siendo yo un autor independiente con ánimos de crear mi propio contenido, ya sea en cómics o en estos mismos videos, estoy propenso a un público que observa de estos. Estoy esclavizado a visitas y a críticas, pero intento que estas no cambien mi visión de la obra que hago. Aunque una cosa es segura en mí, si bien como persona no seré nadie ante el público general, como la oveja, soy más popular de lo que jamás seré, aunque a niveles minúsculos es impresionante lo que puedo con tan solo un comentario generar a gran escala. A veces siento que a la larga, lo que comenzó como un chiste local entre amigos, termine por consumirme por completo, y este avatar no termine siendo parte de mí, sino que yo termine siendo comido y convertido en parte de la oveja.